Cuando dices que la conciencia se modula para conocer el mundo, when you say that consciousness modulates itself in order to know the world, desde el punto de vista Advaita, la conciencia es una. from the point of view of Advaita, consciousness is one. Entonces mi pregunta es, si es la unidad del conocimiento, ¿qué otra cosa quiere conocer? Porque no hay otra cosa desde el punto de vista de la conciencia una. So my question is, if there is unity of knowledge and there's only one, what is it that consciousness wants to know if there's only one? Consciousness doesn't desire to know anything. La conciencia no desea conocer nada, Because any desire to know is already an expression of the finite mind. porque cualquier deseo de conocer ya es una expresión de la mente finita. There is no desire in infinite consciousness because there is nothing other than itself in infinite consciousness. No hay deseo en la conciencia infinita porque no hay nada que no sea So, la conciencia. Desire is a desire to know, a desire to love, or a desire to do is always the desire of the finite mind. El deseo de conocer, el deseo de amar, el deseo de hacer, siempre es el deseo de la mente finita. But a very good question, and it's a refinement of your question, is what does the finite mind really want to know? Pero una muy buena pregunta, y es como un refinamiento de la tuya, es qué es lo que realmente quiere conocer la Or mente finita, what does the finite mind really desire? o qué es lo que realmente desea la mente finita. Take the first question. What does the finite mind really want to know? Toma la primera pregunta, ¿qué es lo que quiere realmente conocer la mente finita? Take the work of a scientist. Toma el trabajo de un investigador. What does a scientist really want? What is a scientist really seeking in knowledge? ¿Qué es lo que el investigador realmente busca en el conocimiento? All scientists seek various forms of knowledge, but they're all after one thing. Todos los científicos buscan algo, algún tipo de conocimiento, pero todos quieren algo en concreto. What is that? La ¿Qué es? verdad. Truth, Understanding. Yeah. comprensión. They're all after, so all seeking knowledge is really the search for understanding. Toda la búsqueda Truth. de conocimiento realmente es la búsqueda de la comprensión. What is the experience of understanding? ¿Cuál es la experiencia de la comprensión? Take a humor, for instance. Por ejemplo, el humor. There was a teacher teaching a series of 5-year-olds arithmetic. Había un maestro enseñando aritmética a unos niños de 5 años. And the teacher says to the class, there are 6 sparrows on a telegraph wire. Y el profesor les dice, hay 6 golondrinas en un cable de teléfono. And somebody shoots one of them. Y alguien dispara una de ellas. How many are left? ¿Cuántas quedan? Johnny puts up his hand. Johnny levanta la mano. And he says, none, miss. They all fly away. No queda ninguna, señorita, todas vuelan, todas salen volando. And the teacher says, no, Johnny, there are 5. But I like the way you think. La profesora le dice, no, Johnny, quedan 5, pero me gusta la forma en que piensas, tu So forma de she pensar. carries on with the arithmetics class. Continúa con la clase de aritmética And after about 20 minutes, Johnny puts up his hand. y a los 30 minutos dice, Johnny levanta la mano otra vez. And he says, miss, there are 3 women sitting on a park bench. Y dice, señorita, hay 3 mujeres sentadas en un banco en un parque And they're all eating an ice cream. y todas están comiendo un helado. One of them is licking the ice cream very tentatively. Una está chupando el helado con así
tentativamente. The other is taking big bites off the ice La cream. otra está dando grandes mordiscos al helado And the third is gobbling the ice cream down. y la otra se lo está engullendo. And Johnny says to his arithmetic teacher, "Which one do you think is married?" Y Johnny le dice a la profesora de aritmética, ¿cuál crees que está casada? And his teacher blushes Y la profesora se pone roja and says, well, Johnny, I suppose the one that was gobbling down the ice cream." Bueno, supongo que será la que se estaba engulléndole el helado. And Johnny says, "No, miss. The one with the wedding ring on, but I like the way you think." Y Johnny le dice, no señorita, la que tiene el anillo de casada, pero me gusta la forma de pensar. So, before I came to the last word of the joke, Así que antes de llegar a la última palabra del chiste, you were all in a state of tension. estabais todos en un estado de tensión. You weren't quite sure where I was going. No estabais seguros de hacia dónde me dirigía. So there was this tension or agitation in your mind. Así que vuestra mente tenía como tensión y agitación. And it was only after the last word that you understood the joke. Y solamente después de la última palabra entendisteis el chiste. And the experience of understanding relaxed the body, and the laughter is an expression of that relaxation. Y la experiencia de la comprensión relaja el cuerpo y entonces la risa es una expresión de esa So, relajación, de la The comprensión. joke was a series of thoughts. El chiste era una serie de pensamientos. While the thoughts were taking place, understanding had not yet taken place. Mientras había pensamientos, todavía no había habido comprensión. The series of thoughts had to come to an end before the experience of understanding could take place. La serie de pensamientos tenían que terminar antes de que pudiera haber comprensión. In other words, the experience of understanding doesn't take place in the mind. En otras palabras, la experiencia de la comprensión no tiene lugar en la mente. It takes place when the mind comes to an end. Tiene lugar cuando la mente termina, It cuando takes llega a place su fin. between two thoughts. Tiene lugar entre dos pensamientos. And what is there between two thoughts? ¿Y qué hay entre dos pensamientos? La conciencia. Pure consciousness. La conciencia pura. Why do we love humor? ¿Por qué nos encanta el humor? Because we love to have our minds artificially wound up into a state of tension. Porque nos gusta tener la mente enrollada en un estado de tensión Only artificialmente. to have it plunge into its source for a timeless moment of understanding. Para precipitarse rápidamente al origen. Now, go back to the scientist who seeks knowledge, Vale, vuelta al investigador, al científico que busca who el seeks conocimiento, truth, who la seeks verdad, understanding. la comprensión. What is he really seeking? ¿Qué es lo que realmente está Is he buscando? seeking something in the mind? ¿Está buscando algo en la mente? No, he is longing to bring his mind to an end. No, anhela que su mente llegue al fin, a su fin. It is that desire, the desire for the mind to plunge for a timeless moment into its source or essence that inspires the scientist to a lifelong, to a life of research. It is understanding that scientists love. Lo que los científicos realmente aman es la comprensión, es esa precipitación de la mente hacia el conocer. What is it that inspires an artist? ¿Qué es lo que inspira a un artista? The experience of beauty. La experiencia de la belleza. Beauty is a collapse of the distinction between self and world. La belleza es el colapsar de la distinción entre el ser y el mundo. In other words, it is a collapse of the finite mind. En otras palabras, es el colapsar de la mente finita. It is what Cézanne called a taste of nature's eternity.
Es lo que Cézanne llamó el sabor de la eternidad de la naturaleza. Can you desire something and be happy at the same time? ¿Puedes desear algo y ser feliz al mismo tiempo? No. We only desire something because we hope it will make us happy. No, solamente deseamos algo porque esperamos que nos haga feliz. So desire and happiness are mutually exclusive. Así que el deseo y la felicidad se excluyen When there is mutuamente. desire, happiness is not yet experienced. Cuando hay deseo, la felicidad no se experimenta todavía. But in the timeless moment when happiness is experienced, desire has come to an end. Pero en el momento sin tiempo en el que la felicidad está presente, se ha terminado el deseo. The and the last example, when we long for love, intimacy, sexual intimacy, or sexual intimate relationship. Cuando anhelamos el amor, la intimidad, longing for? La intimidad sexual, ¿qué es lo que realmente anhelamos? A few pleasant sensations? Unas sensaciones placenteras. No, we are longing for the sense of separation to come to an end. No, anhelamos que la sensación, el sentido de separación llegue a su fin. When the sense of separation comes to an end, the sense of the finite mind comes briefly to an end. Cuando el sentido de separación termina, la mente finita llega a su fin. So the experience of love, the experience of happiness, the experience of beauty, the experience of understanding, they are all the same experience accessed through different channels. Así que la experiencia de amor, de felicidad, de belleza, de paz, beauty and understanding. ¿Perdón? Love, happiness, beauty and understanding. Amor, belleza, felicidad y comprensión son la misma experiencia, pero accedidas desde distintos canales. They are all examples of the finite mind plunging, dissolving into its essence. Son todo ejemplos de la mente finita precipitándose, como cayendo al vacío de su propia esencia. And that is all anybody truly longs for. Y eso es lo único que realmente anhelamos, cualquiera de nosotros. The scientist seeks it in knowledge, the artist in beauty, the ordinary person in happiness, the lover in intimacy. But these are all facets of the same search. Simply the desire of the finite mind to be divested of its limitations and for its reality to shine. And happiness is the shining of the essence of the mind, and understanding is the same. Sorry, Anu. El científico lo busca en el conocimiento, el artista en la belleza, las personas normales en la intimidad, en el amor, pero es todo la misma experiencia. Y es esa experiencia de la mente que se precipita de nuevo a su origen, que es la consciencia pura.